¿Cómo están todos nuestros amigos? Les enviamos saludos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en este día domingo, el Día del Señor, con el propósito de expresar nuestra gratitud a Dios, de darle nuestra adoración, nuestra alabanza, pero al mismo tiempo de escuchar de su palabra. Y muchas gracias por acompañarnos los días miércoles, los días domingos nos reunimos. Gracias por los comentarios, gracias por las peticiones de oración que envían. Estamos orando por esas peticiones. Usted envíenos esas necesidades que tiene y nos comprometemos a estar intercediendo por ustedes. Pero muchas gracias, gracias por acompañarnos nuevamente el Día del Señor, Día de alabar su nombre. Los hijos de Dios alrededor del mundo se reúnen con el propósito de expresar adoración, darle gracias a Dios por su bendición, por su misericordia, por su fidelidad, aún a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, de los retos que cada uno de nosotros estamos enfrentando. Dios permanece fiel, sigue en absoluto control de las cosas. Dios no se mueve de su trono y Él sabe perfectamente lo que está sucediendo en el mundo entero y en manera especial en la vida de todos sus hijos. Vamos a darle gracias escuchando su bendita palabra. Saludos aquí en Canadá, saludos en los Estados Unidos. Tenemos algunos amigos, compañeros que se han unido a nosotros y que viven en los Estados Unidos. También en México, Guatemala, El Salvador, familiares y amigos. Dios les bendiga, les enviamos saludos, acompáñenos los días miércoles. Estamos en el libro de Proverbios, llevamos en la recta final del libro de los Proverbios y ha sido una gran bendición estar compartiendo ese libro con todos ustedes por espacio ya de casi 3 meses o un poco más que llevamos con el libro. Así es que vamos a continuar con el libro de los Efesios. Estamos leyendo el capítulo 2 en esta oportunidad y estamos terminando lo que son bendiciones espirituales. Vamos a ver un día más, en este día, más bendiciones espirituales de las que ya hemos compartido en el espacio de 3 semanas. En este día vamos a compartir otras. Esto es importante para nuestra vida. Esto es una, como dice la Escritura, bendición para nuestra vida. El conocer lo que Dios tiene preparado en el aspecto espiritual, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por nuestra vida, lo que Dios tiene preparado para nuestro futuro. No solamente nos movemos por las bendiciones materiales que recibimos y disfrutamos cada día. Eso es importante, eso es bueno y estamos agradecidos y estamos contentos, y todos las anhelamos y todos lo necesitamos, esa bendición. Pero hay algo más importante y es el futuro, lo que Dios tiene preparado para el resto de la eternidad. Recuerda que todas esas bendiciones materiales son terrenales. Son bendiciones de Dios, pero son terrenales, es parte de la vanidad y es algo que aquí se va a quedar el día que nosotros terminemos nuestra vida en este mundo. Así es que vamos a meditar un día más en estas bendiciones espirituales para poder terminar con esta porción, este tema que hemos estado estudiando por espacio de 3 semanas. En sus Biblias, capítulo 2 del libro de los Efesios, por favor, síganos en la lectura y mantenga siempre su Biblia a la mano. La palabra de Dios dice así, Efesios capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y así dice el Señor en su palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué bendición! Que hemos estado meditando durante estas 3 semanas anteriores y en este día vamos a continuar.
Y todas estas bendiciones espirituales que hemos estado hablando, hemos sido adoptados por el Padre Celestial en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Tenemos estas bendiciones que estamos viendo en este día con Cristo Jesús. Todo se repite una y otra vez, dice en Cristo Jesús. En el capítulo 1 lo vimos que fuimos escogidos con Él antes de la fundación del mundo. ¿Con quién? Con Jesucristo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que nos hizo aceptos en el amado. Y asimismo continúa, ¿verdad?, de reunir todas las cosas en Cristo. En Él así tenemos que herencia. Hemos sido redimidos, ¿por quién? Por Cristo, en Cristo, a través de Cristo. Entonces constantemente vamos encontrando en estos 2 capítulos del libro de Efesios que todas estas bendiciones espirituales son por Cristo, en Cristo, a través de Cristo. Gracias a Él es que tenemos todas estas bendiciones y tenemos esta seguridad eterna, esta seguridad de la vida eterna por la gracia de Dios a través de todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y así es como alcanzamos todas estas bendiciones. Como quisiéramos verdaderamente que esto llegara a tu corazón, llegara a tu mente, pudiéramos verdaderamente entender, comprender, anhelar, aceptar, desear y conservar esto que hemos leído en nuestro corazón y vivirlo, creerlo, que solamente a través de Él es que obtenemos todas estas bendiciones espirituales. Solamente Él, que es la cabeza. Eso lo vamos a ver, si Dios permite, la siguiente semana, donde veremos que Él es la cabeza de la iglesia, nadie más. No hay nadie ni nada que pueda hacer y pueda ofrecerte estas bendiciones espirituales, solo Dios a través de Jesucristo. Y como quisiéramos que el Espíritu Santo llegue a tu corazón, llegue a tu mente, llegue a todos tus sentidos y te haga sentir, te haga creer, te haga comprender que no hay nada, no hay nadie que pueda darte esto. No hay ningún líder religioso, no hay religiones, no hay pensamientos, no hay doctrinas, no hay filosofías, no hay personas, no hay absolutamente nada de lo que tú creas que te puede dar todo lo que te ofrece Dios a través de Jesucristo. Y la palabra lo dice, y cada vez que lo hemos leído por 4 semanas, incluyendo esta, en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo, con Jesucristo. Más claro no puede ser la insistencia de Dios a través de la Escritura, y movido Pablo por el Espíritu Santo de traer esa enseñanza para nosotros. En esta oportunidad dice así en el capítulo 2 y versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos. Estábamos muertos nosotros, no físicamente hablando, no mentalmente hablando. En realidad podemos testificar que tuvimos y tenemos una vida llena de actividades y que hacemos una gran cantidad de cosas y trabajamos y estudiamos y jugamos y nos divertimos. Estábamos totalmente vivos, especialmente en nuestra juventud. Pero está hablando de qué, de esa condición espiritual. Estábamos muertos espiritualmente hablando delante de Dios. Esa era nuestra condición delante de Dios. Estábamos separados de su presencia. No teníamos acceso al trono celestial. No teníamos esperanza espiritual. No teníamos el gozo del Espíritu, no teníamos la paz del Espíritu, no teníamos una relación personal con Dios, no conocíamos de Dios absolutamente nada. En realidad hay una gran diferencia entre decir creo en Dios y poder decir conozco de Dios. Son 2 cosas totalmente diferentes. La gente que cree en Dios no necesariamente conoce su palabra, no necesariamente conoce su voluntad, no necesariamente conoce los mandamientos, los planes, las promesas de Dios a través de la Escritura, no conoce los atributos de Dios. Hay muchísimas cosas. No conoce a Dios como un Padre al que le puedo llegar de manera accesible y con toda la confianza del mundo hasta su presencia. No lo conocen, y así estábamos antes. En nuestros delitos, en nuestros pecados estábamos muertos. Esa era mi condición totalmente ante la presencia de Dios, separado de Dios, alejados de Dios, muertos espiritualmente. No tenía una relación personal, no conocía de Él, no conocía verdaderamente de su palabra. La gente no abre la Biblia, la gente cree en Dios, cree en su religión, cree en su filosofía, pero no abrimos la palabra de Dios para meditar qué es lo que Dios me dice, qué es lo que habla. ¿Por qué? Porque estamos muertos, no es un interés para nosotros.
hasta que conocemos de Dios, hasta que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Entonces es que tenemos ese interés por tener una relación con Dios cercana y por conocer más de su palabra, por leer la palabra de Dios, por tratar de entender cuando Él me habla, cuando Él se dirige a mí. Pero mientras no esté ese Espíritu, estoy muerto. Estamos totalmente muertos. El pecado es lo que me separa de la presencia de Dios. Nos ha separado, es lo que me tenía alejado y lo que me tenía totalmente separado de su presencia. Y es lo que hasta este día mantiene al mundo y a uno mismo. Cuando practicamos el pecado, se apaga mi comunicación con Dios. No pierdo mi espíritu, no pierdo mi salvación, pero estoy apagando el Espíritu Santo cuando estoy practicando el pecado. La palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, dice, ciertamente morirá. Eso es lo que la Escritura dice. Tú recuerdas la historia del hijo pródigo, recuerdas todo lo que él decidió hacer y fue a derrochar el dinero y a vivir la vida que él quería. Se arrepintió y regresó, y cuando regresó a la casa el padre salió, lo recibió, lo abrazó, lo besó y dijo, hagamos fiesta, vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto. Estaba muerto, ¿pero qué? Espiritualmente, pero ha revivido, ha regresado. Entonces la palabra de Dios una y otra vez y constantemente nos enseña de que somos pecadores y que el pecado es lo que me mantiene muerto ante la presencia de Dios, es lo que me separa de Dios. El alma que pecare, esa ciertamente morirá, espiritualmente hablando. Y en casos graves y extremos, hasta físicamente puede suceder y sucede y ha sucedido y seguirá sucediendo por las cosas que mucha gente hace en su vida personal y lo puede llevar hasta perder la vida. Pero la consecuencia más grande es estar separados de Dios. Porque voy a vivir el resto de la eternidad lejos de Dios, separado de Dios, separado de su bendición, separado de su presencia. ¿Por qué? Porque vivo en mis delitos y vivo en mis pecados. Y así es como lo dice aquí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Y es importante que nosotros entendamos eso, que el pecado me mantiene separado de Dios y el pecado me mantiene muerto espiritualmente. Nos dio vida, estábamos muertos y lo experimentamos y lo vivimos. Ahora lo interesante es ver en la forma que está hablando, y es importante, número uno, que te quede claro eso que está diciendo. Estamos muertos cuando vivimos así espiritualmente hablando. No conoces de Dios, no conoces de su palabra, no experimentas la paz, el gozo, la esperanza que hay en Dios cuando tú no tienes esa relación, cuando tú no tienes ese conocimiento de Dios, cuando tú no tienes conocimiento de su palabra y de sus promesas. Estás muerto espiritualmente hablando. Crees en Dios, pero no conoces de Dios, no tienes una relación personal con Dios. Es una gran diferencia. La Biblia enseña en la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Los demonios, cuando el Señor Jesucristo pasaba y estaba algún hombre endemoniado, inmediatamente lo reconocían y decían, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes contra nosotros? Lo reconocían y temblaban, les daba miedo, pero no lo conocían personalmente. Y es lo mismo que sucede con la gente. Creen en Dios, pero no lo conocen a Él, no tienen una relación cercana con Él. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestros delitos y nuestros pecados. Esa era nuestra vida, esa era nuestra condición, y claramente lo dice. Habla en pasado, dice el versículo 1, dice, cuando estabais. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis. En el versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Está hablando claramente de que eso éramos. Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestro pasado antes de venir al conocimiento de la palabra de Dios. El problema grande es que la gente siente en su gran mayoría que cree en Dios y eso es suficiente y que ya no hay nada que hacer, que yo no tengo que recibirlo, que yo no tengo que cambiar, que puedo seguir viviendo la vida que yo quiera y no hay problema, voy a irme al cielo. La Escritura no enseña eso, habla en términos pasados. Ustedes estaban, Pablo le está escribiendo a una iglesia cristiana.
gente que había recibido al Señor, gente que se había arrepentido, gente que había confesado su pecado, gente que estaba siendo discipulada en la palabra de Dios, y les dice, anduvisteis. Eso es como tú andabas en esto, en esos delitos y pecados. Así vivías en delitos y pecados. Así eran nuestros pensamientos en delitos y pecados. Todos tenemos nuestro pasado, todos venimos en ese camino, todos hemos pasado por ahí. Nuestro testimonio como hijos de Dios, ahora que soy un hijo de Dios, mi testimonio, cuando damos un testimonio, dice, hermano Carlos, por favor, dé un testimonio. Lo basamos en 3 cosas. Número 1, en cómo era mi vida. Entonces das tu testimonio y platicas y dices y cuentas todas las historias. Mi vida era así, estaba perdido, este era el pecado, estaba alejado, no quería a Dios, era desobediente, lo rechazaba, me invitaban a la iglesia, yo no quería. Hay muchos testimonios de gente que hizo droga o que hizo mal, fue de pandillas y robaban y esto y el otro. Todos tenemos en diferentes circunstancias y diferentes niveles y diferentes grados, si tú lo quieres, ¿verdad? De pecado, de maldad. Pero todos tenemos ese pasado. Por eso habla así, anduvisteis, eras, viviste en ese mundo. Y claramente entonces nuestro testimonio se basa en eso. ¿Quién era yo? Doy un testimonio para que la gente pueda ver el trabajo de Dios en mi vida. ¿Cómo era mi vida antes? Y mi testimonio también es cómo es que yo conocí del Señor. ¿Cuál fue el momento en mi vida que me detuve y me arrepentí y confesé que lo necesitaba en mi vida después de haberlo rechazado por años y años y años? Y finalmente mi testimonio se basa en lo que ahora es mi vida, porque el versículo cuando vamos leyendo te está hablando de 2 etapas. Estabas muerto, vivías muerto, pensabas como muerto, espiritualmente hablando. Pero en un momento dado en nuestra vida, en nuestro caminar, nos detuvimos, el Espíritu Santo habló a nuestro corazón, nos detuvimos y abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor, tomamos la decisión de cambiar y dijimos, basta, ya no puedo más, necesito a Dios en mi vida, porque solo no puedo, estaba muerto totalmente. Y ahora testificamos de lo que es nuestra vida. No quiere decir que mis problemas se acabaron, que mis necesidades se acabaron, que mis retos se acabaron. De ninguna manera, pero mi vida es nueva. Hay un nuevo gozo, hay una nueva esperanza. Hay diferentes cosas que Dios ha hecho en mi vida y podemos testificar por horas y horas y horas lo que Dios ha hecho por nosotros en todos estos años que tenemos conocimiento de Él y tenemos una relación cercana. Por eso el versículo nos habla y nos dice, eras. Pensabas, anduviste, Dios ha venido transformando todo eso. Entonces todos tenemos ese pasado, todos vivimos en eso, pasamos por ahí. Anduvisteis, viviste, éramos. Cuando estábamos muertos, y es nuestra historia, es nuestro pasado sin Dios, sin Jesús en nuestro corazón, sin el Espíritu Santo en nuestro corazón, y después lo recibimos y ahora nuestra vida es totalmente diferente. Dice la Escritura en el versículo, aquí mismo en el versículo 2 y 3, que era cómo vivíamos. Dice así, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo era nuestra vida antes? Dice que seguíamos la corriente del mundo, de este mundo, simple y sencillamente. Y yo creo que muchísimos de nosotros nos identificamos, especialmente en los tiempos de la juventud. Cuando estás en la escuela, cuando tienes amigos, cuando no tienes todavía muy buena idea de qué va a ser tu futuro. Ya cambiamos hasta que terminamos la escuela, aquellos que terminaron, o hasta que te casaste y formaste tu familia, empezaste a cambiar. Pero con todo y eso, muchísima gente sigue viviendo como bajo la corriente del mundo. Todo mundo lo hace. Todo mundo habla así, no veo cuál es el problema. Todo mundo piensa así, yo no sé cuál es el problema. Todas mis amistades son así, yo no sé cuál es el problema. Vivimos bajo la corriente del mundo. No tenemos nuestra propia identidad, no tomamos nuestra propia decisión. Nos da temor, nos da miedo, especialmente en la juventud, de querer ser diferentes.
¿Por qué? Porque queremos que el mundo nos acepte. Por eso vamos a vivir como ellos saben. Nosotros crecimos y ya hemos pasado tantas generaciones, y tú recordarás, especialmente aquellos que ya son mayores de edad, que todas esas generaciones vivimos épocas diferentes, nos vestimos diferente, nuestra vestimenta, dependiendo la época, era diferente, nuestro corte de cabello cuando teníamos era diferente, hablábamos diferente según como fuera la corriente de los años que estábamos viviendo. Pero así es como vivimos, dice la Escritura, siguiendo la corriente del mundo. Vivíamos en nuestros delitos y pecados porque íbamos siguiendo al mundo. Lo que ellos hacían, todos los hacíamos. Generalmente, y tú puedes estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, si por ahí estaba uno o dos de tus amigos que no querían ser como tú, que no querían participar con el grupo, generalmente los rechazábamos, algo que hasta este día todavía se da. ¿Por qué? Porque queremos que todos sigan la corriente del mundo. También dice la palabra que éramos desobedientes. Esa era nuestra vida. Vivíamos totalmente desobedientes a Dios y a sus mandamientos. La gente no quiere oír de mandatos. La gente quiere tener su fe, quiere tener su religión, quiere tener su doctrina, quiere tener su filosofía, quiere tener su propio pensamiento. Lo que no quiere es que Dios les diga qué es lo que hay que hacer. Lo que no quieren es que Dios les diga lo que estás haciendo y estás viviendo y como estás hablando, eso no es correcto, eso no es bíblico, eso no es de acuerdo a un hijo de Dios, a un verdadero hijo de Dios. Somos desobedientes, preferimos no escuchar, preferimos no acercarnos, preferimos no tener relación con Dios. ¿Por qué? Por desobediencia a Dios y a su palabra. Y no solamente eso, dice que queríamos satisfacer los deseos de la carne. Y ese es el propósito de nuestra vida, especialmente en la juventud. Lo seguimos haciendo, pero ahora lo hacemos en el contexto de la palabra de Dios. Porque seguimos satisfaciendo nuestra carne con la comida, con lo que vemos, con lo que oímos, con nuestra relación íntima con nuestra esposa, en el contexto de la palabra de Dios. Pero fuera de ese contexto, el único deseo es satisfacer la carne. Queremos probar, queremos tomar, consumimos droga, queremos comer, ¿sí? Y queremos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de la carne. Pero todo eso fuera del contexto de la palabra de Dios. Y dice, eso era, seguías esa corriente, eras desobediente y lo único que buscábamos era satisfacer los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, primera de Juan, y versículo 15 y 16 dice así, no améis al mundo, nuevamente las corrientes del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estás muerto espiritualmente en delitos y pecados, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nos está diciendo, en eso andábamos nosotros. Seguíamos esa corriente. Éramos desobedientes a Dios y a su palabra y buscábamos la manera de satisfacer nuestra carne, nuestros ojos, nuestra vanagloria. Ese era el interés de nuestra vida. En el libro de los Efesios claramente nos menciona que todo esto lo hacíamos bajo la influencia de ¿quién? En ese pasado que vivíamos. Fíjate muy bien cómo dice versículos 2 y 3. Ahí hemos estado viendo todo esto. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo esto lo vivíamos y lo hacíamos bajo la potestad, bajo la influencia, bajo la dirección ¿de quién? Del príncipe de este mundo, que es Satanás el diablo. Para muchos de nosotros eso es una broma. Vamos a pasar algún tiempo predicando, enseñando acerca del enemigo, aunque no nos gusta mucho porque no queremos darle mucho énfasis, le queremos dar más énfasis a Dios, al Señor, a Jesucristo, que darle al enemigo. Pero aquí nos está hablando de ese enemigo. Ese era él ha sido la influencia y hasta el día de hoy trata de influenciarnos. Trata de llevarnos a la tentación. Toda tentación no proviene de Dios, proviene de Satanás, el diablo. Él es el que se encarga de buscar la manera de que satisfagamos nuestra carne fuera del contexto de la palabra de Dios. Él es el que te ofrece todo.
Él es el que te da esa felicidad, no el gozo de conocer al Señor. Él es el que te da esa alegría momentánea de una noche, de 2 noches, de unas cuantas oportunidades que tienes de satisfacer y de divertirte. Él es, y aquí claramente lo dice, Él es el que pone toda esa tentación, Él es el que influye en nuestra vida, en nuestra mente, hasta el día de hoy. ¿De dónde crees que viene todo lo que es la pornografía, toda la maldad, todo aquello que se hace con la intención de destruir físicamente, moralmente, espiritualmente, buscando? Obviamente no proviene de Dios ni de su palabra. ¿Viene de quién? De un enemigo. Lo que él desea, su mayor anhelo es que no conozcas de Dios, que no se les predique, que nadie te hable de la palabra de Dios. Él te va a decir que esto es mentira, que no necesitas de Dios, que simple y sencillamente necesitas creer en tu religión, en tu doctrina, en tu pensamiento, y que todo está bien, que todos somos hijos de Dios, que todos quiere engañarte. Utiliza todo lo que es necesario. El pecado es bonito, siempre lo presenta bonito, y dice que eso es el mundo, eso es la corriente del mundo, eso es ser desobediente, eso es querer satisfacer la carne fuera del contexto bíblico. ¿Y quién es el encargado de ponernos la facilidad y de influenciar nuestras vidas? El príncipe de este mundo. Jesucristo es el Señor, es el Rey de los reyes, pero Él es el príncipe de este mundo. Hace lo que quiere en el aspecto de pecado y de maldad. Pero su deseo más grande que tiene Él, dice la palabra de Dios, ¿cuál es el deseo? Todo lo que te ofrece lo hace con un propósito. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 3, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que están muertos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es su trabajo, cegarte. Así nos tenía hasta que un día decidimos con la ayuda del Espíritu Santo tomar nuestra decisión, abrir nuestro corazón y darnos la oportunidad de cambiar, darle la oportunidad a Dios de que transformar y cambiara mi vida. Pero el enemigo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, Dios con letra minúscula, Él es el que se encarga ¿de qué? De ofrecerte todo esto, de que vivas así, de que vivamos en delitos y pecados, en los deleites de la carne, pero especialmente su propósito es ¿qué? Cegar. Que no veas la luz del evangelio que se te predica, que no veas la luz de Jesucristo, que no veas la cruz que te ofrece esperanza, perdón y salvación y vida eterna. Ese es su trabajo, y eso lo continúa haciendo. ¿Y cómo? Con el pecado. Pero continuamos, versículo 4, Efesios 2:4, regresamos ahí, vamos a empezar a ver esas bendiciones espirituales. Dice el versículo 4, pero... fíjate muy bien ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida. Ese pero es aún a pesar de tu condición, aún a pesar de tu pecado, aún a pesar de tu maldad, la gran misericordia y el gran amor de Dios hizo todo lo posible, intervino. ¿Para qué? Para rescatarnos, para darnos esperanza, para darnos perdón y para darnos, como dice el versículo, ¿qué? Vida. Estábamos muertos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia y por su amor, Él nos ha visto a nosotros, y su pura misericordia, la palabra de Dios, que su misericordia es para siempre, es lento para la ira y es rico y poderoso ¿en qué? En misericordia. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana derrama sus misericordias y su gran amor con que nos amó. Ese gran amor es el amor que tú puedes ver en la cruz del Calvario, que decidió entregar a su hijo a morir ahí, su propio hijo, su único hijo, para morir por mí, para morir por ti. ¡Qué bendición más grande! ¡Qué bendición espiritual más grande que el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario! Pero dice, aún a pesar de mi maldad, aún a pesar de tu pecado, aún a pesar de mi pecado, estaba muerto, pero aún a pesar, por su gran misericordia y por su grande amor, intervino Dios. Intervino el Señor Todopoderoso. Es rico en misericordia y estábamos muertos en pecados, y ahora ¿qué? Me ha dado vida, pero juntamente ¿con quién? Con Cristo. Dice, por gracia sois salvos, con Cristo.
Ahora somos una nueva criatura. Estábamos muertos y ahora nos ha dado vida. Estábamos muertos totalmente y ahora nos ha dado vida. ¿Con quién? Con Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? Ha pasado de muerte a vida. El que cree. Y eso lo hizo Dios a través de Jesucristo, lo dice la Escritura una y otra vez, por su gran amor y por su gran misericordia. Ahora nos ha dado vida. Éramos, dice, vivíamos, anduvimos, pensábamos de una manera diferente, pero Dios por su amor interviene y ahora me da vida juntamente con Jesucristo, me rescata. Interviene para salvarme, para perdonarme, para darme la oportunidad de restaurar mi vida. Una vida que Él me está ofreciendo, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo gozo, una nueva manera de pensar. Por eso te decía, mi testimonio personal es, ¿cómo era mi vida antes? Andaba en las corrientes del mundo. ¿Cómo conocí a Cristo? El día que me arrepentí y el día que vine a sus pies y el día que abrí mi corazón para Él. ¿Y cómo es mi vida ahora que vivo con Él y Él vive conmigo? Con ese nuevo gozo, esa nueva esperanza, ese nuevo pensamiento, ese nuevo corazón. Me he revestido, dice la Escritura, de un nuevo hombre. Dice la palabra de Dios que el exterior se va deshaciendo, nos vamos envejeciendo, pero el interior, el espiritual, se va renovando, se va transformando día a día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor está en mi corazón, ahora a través de Él. Dice la Escritura en el libro, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5. Fíjate muy bien, quiero leértelo, capítulo 5 y versículo 17. Dice, porque segunda de Corintios 5, 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, lo muerto, el mundo, las corrientes del mundo, la desobediencia, los pensamientos carnales, los deseos carnales, dice... Todos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva vida que Él me ha dado y todos los podemos testificar, los que somos hijos de Dios, podemos testificar de eso, podemos hablar de eso y podemos declararlo y podemos testificar pública y abiertamente y con toda la paz y la tranquilidad del mundo que nos ha dado una vida nueva. Nos ha hecho una nueva criatura, nos ha revestido de un nuevo hombre y nuestro espíritu, nuestro interior se va transformando y se va renovando día a día. Aún a pesar de lo que yo era, Dios por su amor y su misericordia intervino para darme vida. Estaba muerto y he pasado de muerte a vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Y no solamente eso, regresamos al libro de los Efesios y dice en el versículo 5 y 6 dice: estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dos cosas más, no solamente nos dio vida, nos resucitó. Estábamos muertos y por eso es que ahora dice nos resucitó, nos dio vida, nos resucitó espiritualmente. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que esta resurrección espiritual no es la resurrección completa. Este solamente es una porción. Este es un pequeño símbolo de lo que nos espera. Esta es una representación de lo que nos espera algún día, de la resurrección total y completa de nuestra alma. El día que muramos en este lugar, que partamos de este mundo, vamos a estar en la presencia de Dios. Cuando tú lees la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos habla de la resurrección, el Jesucristo resucitado. Lo vieron los discípulos, lo vieron los 12, lo vieron 500, lo vio Pablo, lo vieron a ellos resucitado y creemos en la resurrección. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Cuando el Señor Jesucristo, recuerdas la historia, ya no vamos a buscarla, recuerdas la historia cuando Él fue y resucitó a Lázaro. Le preguntó y le dijo a las hermanas: ¿Crees que Él va a vivir? Le dijo: sí creemos que va a resucitar en el día postrero, lo mismo que nosotros. El Señor le dijo: no, espérate, ahorita va a resucitar, lo voy a revivir en este momento, y lo revivió en ese momento. Lázaro volvió a morir, pero en ese momento lo revivió. Es una muestra, es una representación, es una señal, es un símbolo, como le quieras llamar, de la resurrección eterna.
No solamente nos ha dado vida, nos ha resucitado. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos lejos y ahora nos ha dado vida. Nos ha resucitado en Él. ¿Y con quién dice? Con Cristo. Y no solamente nos ha resucitado, nos ha revivido. Muchos de nosotros podemos testificar de lo que significa eso de haber estado muerto y ahora tener vida en Él. ¡Qué bendición! Nos da vida, nos resucita y no solamente eso dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, ya tenemos un lugar asegurado. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo está sentado. El libro de los Hebreos menciona que Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Él murió, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Dios Padre. Y aquí en este libro de Efesios, Pablo nos dice que nos dio vida, nos resucitó y ya nos sentó. Tenemos nuestro lugar asegurado. Es como cuando tú compras tu boleto de avión, tienes una reservación. El año pasado lo compraste porque vas a volar el siguiente. Tienes tu boleto asegurado. O cuando vas a ir a un evento, compras tu boleto con anticipación porque quieres que tu lugar esté asegurado. No quieres llegar al último minuto, que no sabes si encontrarás lugar. Por eso ahorita es el momento aceptable de poder salir de muerte a vida. Y vas a tener tu lugar asegurado. ¿A través de quién? De Cristo, dice. Nos dio vida, nos resucitó y tenemos ese lugar. Me voy a sentar frente a Dios un día. Por la fe en Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, por su promesa, un día me voy a sentar frente a Dios. Voy a estar con el Señor Jesucristo. Y voy a estar frente a Dios y lo voy a ver cara a cara. Voy a ver la gloria de Dios. Aquí me está diciendo, mi lugar está asegurado. Y tú deberías de ponerte a pensar si tu lugar ya lo tienes asegurado. Y si no, ¿a través de quién dice la Escritura? Con Cristo. Juntamente con Cristo, por medio de Cristo, a través de Jesucristo, puedes tener ese lugar asegurado. Nos resucitó y nos dio un lugar. Sí, ya está seguro mi lugar. Tarde o temprano, voy a estar frente a Dios. No por mi mérito, por los méritos ¿de quién? De Jesucristo en la cruz del Calvario. Por su gran amor y misericordia de Dios, que envió a su Hijo para asegurarme ese lugar en el trono, allá en la presencia de Dios, poder llegar hasta el trono de la gracia y poder ver a nuestro Padre Celestial. No va a haber más maravilla y más bendición más grande y especial que algún día llegar a la presencia de Dios y poder ver verdaderamente a Dios cara a cara, su resplandor, su gloria. Vamos a ser iluminados por su grandeza de Dios. Y todo a través de Jesucristo. ¡Qué bendiciones estamos viendo! Y terminamos con el versículo 13 y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Estábamos alejados, estábamos muertos, no teníamos ciudadanía, no teníamos relación. Y ahora Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús, dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que no teníamos nada, ahora nos ha hecho cerca a Dios. Por la sangre de Jesucristo, nos ha reconciliado con Dios, nos ha revivido, nos ha resucitado, nos ha dado nuestro lugar en la presencia de Dios. ¿Quién? Cristo Jesús, por su sangre. Mi hermano, no puede estar más claro lo que estamos enseñando, no puede estar más clara la palabra de Dios, de que solo hay un camino, de que solo hay un medio, de que solo hay una forma en que tú puedas llegar hasta la presencia de Dios, que puedas pasar de muerte a vida, que puedas tener el derecho de ese lugar asegurado en la presencia de Dios. Y una y otra vez dice, por la sangre de Jesucristo, por medio de Él, juntamente con Él. Por favor, que te quede eso en el corazón. No hay otra forma. Insiste, el capítulo 1, capítulo 2 del libro de los Efesios, insiste la palabra de Dios. Son bendiciones espirituales como ninguna otra. No hay nada más maravilloso que algún día estés sentado frente a la gloriosa presencia del Padre Celestial. Por el mérito y la sangre de Jesucristo te va a dar ese derecho. Pero necesitas recibirlo, necesitas reconocerlo, necesitas tomar tu decisión de pasar de muerte a vida. Porque en Él, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Ahora tenemos esa paz.
Ahora tenemos esa tranquilidad. No la paz física, no la paz, el mundo vive en guerras, seguirá en guerras, vivimos en tiempos de tanta turbulencia, tanto problema, tanta enfermedad, tantas necesidades. Es la paz de aquí. Cuando estábamos muertos no había paz. Ahora que hemos resucitado en Cristo Jesús, ahora que nos ha dado vida, ahora que tenemos nuestro lugar asegurado, ahora que nos ha reconciliado, ahora que nos ha adoptado, ahora que nos ha redimido, ahora que nos ha hecho aceptos, ahora que nos ha dado una herencia, hay paz en nuestro corazón, porque pase lo que pase en este mundo, mi futuro está asegurado en Él. Ya está mi lugar listo, ya está preparado, tengo mi boleto. La pregunta es si lo tienes tú. Y en el versículo 7 terminamos, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. De su gracia, en bondad para con nosotros y una vez más, en Cristo Jesús. Todo esto que te he predicado, que hemos compartido por espacio de 4 semanas, todo es por la gracia de Dios, es un regalo de Dios. En Cristo Jesús. Y ha sido, como dice, para los siglos. Pablo lo escribió hace cerca de 2000 años y él dice para los siglos venideros. Han pasado más de 2000 años y no sabemos cuántos siglos más pasarán. Y en todos los siglos se ha manifestado ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios en todas las generaciones y se seguirá manifestando. Todo esto que hemos enseñado, todas estas promesas de las que hemos hablado por estas 4 semanas es por gracia de Dios. No por ti, por su gloria, para alabanza de su nombre, no por ti ni por tus méritos, para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre y por el sacrificio de Cristo Jesús. Que llegue a tu corazón. Mi oración es que esto llegue a tu corazón y que puedas entender capítulo 1 y 2, todas estas bendiciones que hemos enseñado es en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, juntamente con Cristo Jesús, por medio de Él y a través de Él y solamente por Él. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo más maravilloso, por la esperanza bienaventurada que tenemos de que algún día estaremos frente a ti y al Señor Jesucristo. Estaremos frente a frente, Señor. Te veremos cara a cara. Tenemos nuestro lugar asegurado por el mérito de Jesucristo. Nos has dado vida, nos has resucitado, nos has dado perdón, nos has redimido, nos has adoptado, tenemos una herencia, nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para que algún día estuviéramos sentados frente a ti y poder ver tu gloria, pero única y exclusivamente por Cristo, a través de Él, por su sacrificio y por su mérito. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te ruego, Dios, que a través de esta palabra llegues a algún corazón que decida salir de muerte a vida, que abra su corazón para que pueda disfrutar estas bendiciones, así como las disfrutamos todos aquellos que somos tus hijos. Bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Acompáñenos próximo miércoles y continuamos también con la palabra de Dios próximo domingo, si Dios nos permite vida. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.